La epidemiología es un término que se le asigna nada menos que a Hipócrates, ese genio griego de la isla de Kos hace más de 25 siglos, cuando estableció la vinculación de la enfermedad con los factores ambientales. Pero deberíamos llegar hasta el siglo XIX, cuando se comenzó recién a medir ese impacto. La epidemia puede ser clasificada de varias maneras. Una primera clasificación distingue entre pestes y afecciones. Las pestes, en particular la peste de Atenas, la peste bubónica y la que nos convoca, la epidemia de fiebre amarilla. Y las afecciones corrientes, por ejemplo, el tifus, la varicela, la viruela, entre nosotros. Otra forma de clasificarla es en cuanto a su extensión. Puede ser una endemia cuando la enfermedad está afectando a un grupo de población perfectamente localizado. Epidemia es cuando esa misma enfermedad afecta a un grupo mayor de población, y pandemia es cuando afecta extensamente a mayor cantidad de territorio, llegando incluso al continente. Cuando hablamos de la epidemia de fiebre amarilla, esa enfermedad transmitida por el Aedes aegyptus, que fue recién descubierta como tal en las postrimerías del siglo XIX, era una enfermedad que la mayoría de los autores sostienen que no era pertinente a la red de pestilencia americana, es decir, que antes de Colón no existía. Estudios modernos han demostrado que ya hay referencias a la enfermedad en México hacia 1480. Sin perjuicio de ello, la epidemia de fiebre amarilla ha impactado sustancialmente en el Caribe, particularmente en Haití, en Estados Unidos, en Cuba, donde hace sus investigaciones Carlos Finlay, y entre nosotros en la Argentina, particularmente en Buenos Aires, fue una enfermedad una epidemia que impactó hacia 1858, hacia 1860 y hacia 1870, donde hubo casi 2 centenares de muertos. Pero cuando hablamos de la epidemia de fiebre amarilla o la gran peste del siglo XIX, nos referimos a aquella que impactó en todo el litoral argentino, desde Paraguay hasta Buenos Aires, desde enero a junio de 1871. ¿Qué pasó? En Buenos Aires, particularmente, la enfermedad estuvo localizada en determinados barrios, se hablaba mucho del barrio de La Boca, por eso se le asignaba un estigma a una enfermedad traída por los italianos inmigrantes que se encontraban localizados en precarias habitaciones en el barrio de La Boca. Sin embargo, lo primero que se estableció, en realidad el único remedio que había frente a la epidemia, era el aislamiento, aquella terrible precaución médica aparecido en la época medieval en Venecia, inicialmente para la lepra, que era no permitir el ingreso a la zona afectada, y aquel que se incorporara a la misma no podía salir hasta tanto la historia natural de la enfermedad o la enfermedad misma desapareciera. En 1871 la población de Buenos Aires abandona la zona la zona urbana, y se traslada a la zona rural, y el ejemplo tal vez más paradigmático de esto haya sido Adrogué, en los campos del señor Adrogué, al sur de Lomas de Zamora, donde se va a localizar el mayor contingente de fugados de la ciudad de Buenos Aires. Sin perjuicio de este temor referencial que venimos hablando en columnas anteriores, médicos de la talla de el vasco Toribio Ayerza, o bien de Guillermo Rawson y su joven discípulo Emilio Coni, se trasladaban diariamente a la ciudad para brindar su calidad médica, que era la única que podía brindarse. En ese contexto van a aparecer importantes aportes, fundamentalmente del gobierno del Brasil, que va a mandar no solamente insumos, sino también médicos. Dentro de ese grupo viene hacia Buenos Aires el doctor Herrera, que es el primero que en nuestras tierras habla que la enfermedad podía ser transmitida por algún tipo de insecto.
En próximas columnas abordaremos cómo impacta esta enfermedad o esta epidemia en Corrientes de 1871, que va a motivar, por un lado, la desaparición del municipio de la capital de Corrientes y la conformación de una Comisión Central de Salud Pública encargada de velar por la tranquilidad pública. No lo olviden, muchas gracias y hasta la próxima.